Bueno, el tema que vamos a tratar ahorita es el tema de trigonometría. Este es un tema un poco largo y que tiene que ver sobre todo con el estudio de ángulos, su forma de medir, triángulos y algunas cosas que ya se han visto en años anteriores, sobre todo en el primer año, el teorema de Pitágoras. Arrancamos entonces con un pequeño resumen de lo que ustedes deben saber, de lo que ustedes tuvieron que haber visto en el primer año. Y se trata de un ángulo. La definición así muy básica de un ángulo es la abertura que se forma entre dos líneas. Esto que está aquí, si esto es una línea y esto es otra línea, esto que está aquí es un ángulo. Es importante que empecemos a estandarizar algunos aspectos de la notación, y es que, por ejemplo, para denotar ángulos yo voy a utilizar letras griegas. ¿Qué quiere decir? Voy a utilizar bien sea esta letra que es alfa, esta letra que es beta, o esta letra que es teta, o puede ser esta letra que es gamma. Entonces, esta abertura que está aquí, la abertura que hay entre dos líneas, a eso se le llama ángulo. Y eh, ella se mide por grados, o sea, se va a medir por medio de un sistema basado en 360 números, y se basa en 360 números porque si yo tengo aquí una línea y yo hago esa línea, la muevo alrededor de este punto que llamamos centro, ella me va a dar 360 grados. Aquí hay 0 grados, si la línea llega aquí, aquí hay 90 grados, si la línea llega aquí, aquí hay 180 grados, y si la línea llega aquí, aquí hay 360 grados. Entonces esto es importante que lo entendamos, que sepamos, porque a partir de ahora vamos a introducir algunos conceptos y algunas formas de medir un poco distintas, pero que tiene que ver con los ángulos. Hablemos ahora de triángulos. Los triángulos se clasifican de distintas formas, de distintas maneras. Yo voy a mostrarles acá la clasificación de acuerdo a los ángulos que ya tienen. Primero tenemos que saber que la suma de los ángulos de todo triángulo, la suma de los ángulos internos, me va a dar 180. Es decir, alfa más beta más teta es 180 grados. ¿Dónde están estos ángulos? Son los ángulos internos. Es decir, tengo alfa, beta, teta, alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. Eso quiere decir que este más este más este me va a dar 180. Este más este más este me va a dar 180. Este más este más este me va a dar 180. Pero entonces yo tengo tres tipos de triángulos, si los vamos a dividir o si los vamos a caracterizar de acuerdo al ángulo. Y es que es importante porque, por ejemplo, este ángulo que está acá, este ángulo es, perdón, este triángulo es un triángulo agudo o de ángulos agudos. Es decir, cada uno de estos ángulos mide menos de 90 grados. Este triángulo que está aquí se llama obtuso, es decir, tiene por lo menos un ángulo que mide más de 90 grados. En este caso es el beta, mide más de 90 grados. Pero este triángulo que está aquí se llama el triángulo rectángulo. Y es el que tiene un ángulo que mide 90 grados. Ese ángulo lo vamos a denotar de la siguiente manera.
Ese ángulo mide 90 grados. De este triángulo rectángulo salen propiedades importantes que nos van a servir para el resto de nuestros estudios y para el resto de las carreras universitarias que pueden los estudiantes seleccionar. Gracias a este triángulo rectángulo existe lo que se llama el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que lo vamos a explicar a continuación. Ok, el teorema de Pitágoras es un teorema que tiene más o menos unos 3000 años de haberse enunciado y se aplica única y exclusivamente a los triángulos rectángulos. Mucho cuidado con eso, muchachos, muchachas. Triángulos rectángulos solamente. Triángulos obtusos o con ángulos obtusos. Triángulos con ángulos agudos, allí no se puede aplicar el teorema de Pitágoras, a menos que usted logre construir dentro de ese triángulo un triángulo rectángulo. Eso lo veremos después. Entonces, como sabemos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Recuerden que los ángulos los medimos con el transportador. El transportador es la herramienta que me permite a mí medir ángulos. Y este triángulo tiene esta característica. Hay el lado opuesto, o el que está al frente del ángulo recto, se le llama hipotenusa. Y los que están alrededor se le llaman catetos. Y este triángulo lo que expone principalmente es que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a este cateto, vamos a llamarlo cateto 1, y a este lo vamos a llamar cateto 2. Cateto 1 elevado al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado. Esto es fundamental. Si yo le pongo letras a esto, supongamos que esto es A, esto es H y esto es B, lo que me dice es que H al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ya esto lo hemos usado anteriormente para, por ejemplo, el lapso anterior, para ubicar dentro de la recta real números irracionales. Por ejemplo, ubicamos la raíz de 1, perdón, la raíz de 2, perdón. Ubicamos también la raíz de 3 y la raíz de 5. Así que esto es fundamental acá. Bien, vamos ahora a definir las funciones trigonométricas. Vamos a definir cada una de ellas. Las funciones trigonométricas también se definen única y exclusivamente en el triángulo rectángulo. Es decir, en los otros tipos de triángulos no vamos a tener ese tipo de definición. Y para eso nosotros vamos a establecer nombres muy concretos de acuerdo al ángulo. Vamos a hablar primero de esta función, seno. El seno, dependiendo del ángulo, yo voy a obtener un resultado. Tenemos dos ángulos, alfa y beta. Vamos a ver cómo es de acuerdo al ángulo alfa. En general ella se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso quiere decir que el seno, si este es el ángulo alfa, mi cateto opuesto es B. Entonces yo voy a poner B sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es H. Vamos a ver cómo defino yo el coseno. El coseno de alfa yo lo defino como el cateto adyacente
entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente, el que está más cerca al ángulo alfa, es A. Entonces escribo A sobre la hipotenusa, que es H. Y la tangente del ángulo alfa, yo lo escribo como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y eso es cateto opuesto B sobre A. Ahora, si yo voy a hacer el cálculo, pero tomando en cuenta ahora mi ángulo beta, yo voy a decir que el seno de beta es, ahora el ángulo es este. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, o está opuesto al ángulo. En este caso sería A. Sobre la hipotenusa, que es H. El coseno de beta es el cateto adyacente. ¿Pero cuál es el cateto adyacente en este caso? El cateto B. B sobre H. ¿Y cuál es la tangente del ángulo beta? Tangente del ángulo beta entonces sería el cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es B. Fíjense la diferencia entonces que tenemos en las funciones. Queda entonces pendiente para ustedes calcular cómo defino yo la secante de un ángulo, la cosecante de un ángulo y la cotangente de un ángulo. Ellas tienen relación con estas. Esto lo dejo de tarea para que lo investiguen. Ahora, lo que tenemos aquí es la construcción de una tabla básica de valores de estas funciones que hemos visto, del seno, del coseno y la tangente, pero en los ángulos notables. ¿Por qué se le llama ángulos notables? Bueno, porque de alguna manera son ángulos que se nos van a presentar muy rápida, muy constantemente, y además de eso que son fáciles de calcular. Se trata de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Para construir esta tabla yo voy a escribir aquí las funciones. Sería el seno, aquí el coseno, sería aquí la tangente. Y ahora fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a escribir aquí, si yo me sé el seno, los valores del seno, con eso yo obtengo el resto de las que tengo allí. Fíjate, voy a empezar con 0, 1, 2, 3, 1. Pero aquí voy a poner raíz. Luego voy a escribir acá 2, 2 y 2. ¿Qué quiere decir esta tabla? Que cuando yo tengo un cálculo y tengo que sacar el seno a 0 grados, el valor va a ser 0. Es decir, la división que hay entre el seno, en ese ángulo por supuesto, entre el cateto opuesto y la hipotenusa, la división que hay entre el cateto, en ese triángulo, entre ese cateto opuesto y la hipotenusa, me va a dar 0. Si ese ángulo me vale 30, el seno va a ser entonces el cateto opuesto y la hipotenusa me va a dar 1/2. Esa división. Aquí no es necesario utilizar calculadora. Vamos a dejar o vamos a trabajar con los números tal cual como están allí. ¿Cuál es el coseno? Entonces el coseno es, agarramos los valores de arriba pero los escribimos al contrario.
Es decir, el 1 entonces, que está de último, lo paso a primero. Raíz de 3 sobre 2, que está de penúltimo, lo paso a segundo. Este se mantiene allí, raíz de 2 sobre 2. Un medio que está de segundo pasa. Acá en 60 vamos a poner entonces un medio. Y por último vamos a colocar 0. Corresponde entonces aquí aplicar esta identidad seno de un ángulo entre el coseno de un ángulo es igual a la tangente de ese ángulo. Por lo tanto 0 entre 1 es 0. Aquí vamos a obtener raíz de 3 entre 3. Aquí vamos a obtener 1 y aquí vamos a obtener raíz de 3. Aquí infinito. Con eso entonces terminamos nuestra tabla.